Hola, hola y bienvenidos al podcast Todo acerca de Queen. Un podcast en donde encontrarás la historia, las canciones escritas, el suceso y hecho interesante acerca de la misma. La carrera de esta gran banda conformada por Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon. Si te gusta Queen, has llegado al podcast ideal para enterarte de todo lo referente a ellos. Yo soy fan desde que era niño y hoy en día sigo admirando y disfrutando de la música y la historia de esta gran banda. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del sótano nerd, Paul McCartney's All the Best, de todo un poco y por amor a la música. Podcasts que ya están disponibles para que te suscribas en las plataformas que más te gusten y donde puedes puntuar y sugerir temas, comentarios en el correo de elsótanonerd@yahoo.com. Comenzamos con el episodio de hoy. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que me escuchas asiduamente en este podcast. El día de hoy te voy a hablar de uno de los managers que tuvo a Freddie Mercury, que tuvo a Queen en su historia. Me refiero al manager con temperamento feroz. Fue manager de Queen del 75 al 78 y él inicialmente fue manager de Elton John. Me refiero nada más y nada menos que a John Reid, que nació en septiembre 9 de 1949 en Paisley, Escocia. Cuando él tuvo edad suficiente, se mudó de su país de origen y se cambió hacia Londres, en una pequeña villa en la cual él había estado forzado a esconder su homosexualidad. Él decidió vivir esa vida como él quería al unirse a la industria de la grabación en el 67. Primero trabajando en EMI y luego moviéndose en los años siguientes para trabajar como lo que viene siendo el principal de lo que era el sello Motown Tamla, un prestigioso sello musical para el Reino Unido. Su carrera prácticamente fue hacia arriba cuando él se convirtió en un pequeño o en un joven lobo del mundo del negocio de la música. Conquistó algunos de los grandes nombres en la industria, tales como John Marshall, que era la versión europea de Motown. John Marshall recuerda que John era una persona muy buena con la gente, muy bueno, energético. Él era muy joven también, pero tú podías ver que él había ido a lugares. Reid era alguien muy cercano a David Crocker, director de el sello American Bell, que ocuparía la oficina cercana a su puerta. Y en una Navidad, en una fiesta organizada por Motown a finales de los 60, Crocker introdució a Reid a sus amigos, a unos músicos de sesión llamados Reg Dwight. Un día Dwight, que pues constantemente estaba por ahí en esos pasillos de la compañía disquera y de grabaciones, buscaba por el último álbum o las últimas realizaciones, y le dejó a Reid una copia promocional de un álbum recientemente mezclado que estaba bajo el nombre de Elton John. En el 71, John Reid hizo su propia compañía de apoyo a los artistas llamado John Reid Enterprise y se volvió el manager de Elton John. Los dos hombres pues comenzaron una gran relación de amor que eventualmente terminaría en el 75, pero su relación profesional llegaría todavía hasta 1998. Un poquito después de que empezaron a grabar las sesiones del cuarto álbum de Queen, Freddie Mercury y su grupo habían ya terminado o estaban pues literalmente a punto de terminar su relación con Trident, que era propiedad de Norman Sheffield, quien ellos habían enriquecido con sus producciones anteriores
Y después de una gran posibilidad de posibles managers con los que iguales Queen quisiera trabajar, es cuando llegan a John Reid como su nuevo manager. Reid se había probado a sí mismo junto a Elton John y a su temperamento feroz, la eficiencia y su conocimiento del mundo musical, confirmando que los músicos estaban tomando la decisión correcta al contratarle. Una vez que sellaron este trato, Reid le dijo a la banda: ok, ustedes váyanse y hagan el mejor álbum que puedan hacer y yo me haré cargo de los negocios. Eso fue todo lo que les llevó a ellos a escribir y grabar su masterpiece, A Night at the Opera, asistidos obviamente por Jim Bish, que era el abogado de la banda. Reid les manejó los asuntos de acuerdo para llegar a un acuerdo con Trident, y en agosto del 75 Norman Sheffield, el jefe del sello, liberaría a Queen de su contrato a cambio obviamente de una compensación de regalías y de dinero para siempre de los siguientes 6 álbumes de Queen. Entonces aquí este señor Norman Sheffield seguiría obteniendo de Queen dinero hasta 6 álbumes más adelante. A pesar de que esto se llevó a cabo, las relaciones entre Queen y Reid fueron siempre saludables y amistosas. Freddie Mercury alguna vez escribió la canción El Vals del Millonario para él, en homenaje a su forma de vestir y toda la forma pomposidad que él desdeñaba, ¿no? De hecho, era muy bien conocido en la industria musical. El manager de Queen raramente se presentaba sin un saco o sin un traje completamente bien planchado y bien al puro tiro, como dicen. Pero después de 2 años de colaboración satisfactoria, los músicos se dieron cuenta con un problema. Elton John, que era el primer cliente, por así llamarlo, de John Reid, estaba en lo más alto de su estrellato y ya no quería compartir su manager con Freddie Mercury, quien además se estaba volviendo también una superestrella. Por tanto, en enero del 78, los músicos y su manager se separaron. El acuerdo fue firmado en el carro de John Reid, estacionado en el jardín de la casa de Roger Taylor, donde después grabarían música para el video de We Will Rock You y Spread Your Wings. Este acuerdo estipulaba que John Reid recibiría de por vida el 15% de las regalías de todos los álbums de Queen previamente ganados. Este segundo descalabro, por así llamarlo, de Queen con sus managers les dejó un sabor amargo en la boca, obviamente, de los 4 músicos, quienes decidieron que a partir de entonces dejarían de manejar o de contratar un manager y dejarían todo a cargo de Jim Bish, quien era el abogado y bueno, después sería el manager de facto de la banda, que sería solamente como un consejero, y hasta el día de hoy Jim Bish es el único representante de la banda. Entonces, si te das cuenta, y como ya verás más adelante la historia, ya cuando te hable yo de las dificultades económicas, cuando te hable yo de los descalabros económicos que tenía Queen, de todo lo que estaban generando para las disqueras y para, pues, que hubiera sido justo para ellos, no estaba llegándoles nada. Queen estuvo a punto de separarse, obviamente a causa de este tipo de situaciones económicas. Y los managers, bueno, si hacemos cuentas, fíjate bien, si hacemos cuentas y este arreglo que logra Queen en el 75 de ya no estar al lado de Norman Sheffield,
o sea, de los Trident Studios. Ellos se separan legalmente de los Trident Studios. Y luego vemos que Queen, estábamos hablando del 75, en el 75 que logran este acuerdo, ellos todavía estaban comprometidos con este señor a los siguientes 6 álbums, a darle regalías, obviamente de por vida. Y John Reid, de los álbums donde estuvo con ellos del 78 para atrás. En pocas palabras, el pastel de Queen se repartía más entre los managers que entre la banda. Haciendo aquí un recuerdo de lo que son los álbums de Queen, nos podemos poner a hacer un recorrido, y los siguientes álbumes después de el A Night at the Opera sería A Day at the Races, luego sería Jazz, luego sería News of the World, News of the World y luego Jazz, ahí ya van 3 álbums, y luego The Game en el 80 y 81 con Greatest Hits. Y si contamos el Live Killers, que creo que pudo haber sido una estrategia de Queen para liberarse rápidamente de este señor llamado Norman Sheffield, en el 79 ya serían los 6 álbums. Entonces esos 6 álbums todavía le generarían regalías a alguien que ya ni siquiera estaba con ellos y que ya les había robado una gran cantidad de dinero. Puede ser cierto que él les ayudó y todo lo que quieras, pero no deja de ser un abuso por parte de Norman Sheffield, que al último, ya lograron Brian May al menos y él hacer las paces, y ya falleció este señor, pero habla de la cantidad de dinero enorme que este señor ha de haber estado recibiendo de Queen sin ya siquiera tener trato con ellos. Entonces, esto es de lo que muchos representantes de la música viven, de explotar a los artistas. Sí, obviamente el artista a veces, como dicen, tiene el deseo de firmar, tiene el deseo de proyectar su música, sus creaciones, y no se fijan en las letras chiquitas o en lo que están firmando por la emoción. Y ya después de que se dan cuenta de tipos de acuerdos tan ventajosos para los artistas, para los managers, pues definitivamente es cuando ellos truenan, y muchas veces causando hasta peleas internas en las bandas. Y así es, John Reid, les hizo el gran paro, les ayudó mucho, pero obviamente pues tras ese descalabro todo recaería en Jim Beach, que de él hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque él ya forma parte después de ahí integral de la historia de Queen. Yo soy Andy Ortiz, gracias por escuchar estos podcasts, suscribirte, descargarlos y compartirlos. Nos vemos el día de mañana.